Empecé a través del periodismo. Yo era periodista cultural desde muy joven y desde el año 2000 trabajaba ya en El Informador y crecí en una familia de artistas también. Mis papás, especialmente mi papá se dedicó a la danza, mi mamá más a la música, pero entonces yo comencé en la danza a los 4 años y a partir de ahí pues hice primero danza contemporánea, después ballet clásico y conocí a diversos maestros de la ciudad, conocí eh, muchas partes de la historia que después cuando crecí y me convertí en periodista me di cuenta de que no se había contado esa historia, de que no se hacía en general investigación de artes, investigación histórica específicamente y especialmente no se hacía investigación de danza. Entonces, lo que se conocía era pues lo que se decía y luego había alguna que otra verdad que se institucionalizaba. Yo decía, bueno, es que no sé, surgió ahí como eh, unas ganas, como una pasión por conocer lo que había sucedido y por escribir acerca de eso. A mí siempre me ha gustado mucho, mucho escribir y bueno, la investigación también. Creo que siempre me ha gustado ser investigadora, ¿no? Entonces empecé me acuerdo perfecto, para el especial del Día Internacional de la Danza que íbamos a hacer en la sección de artes del Informador, cuando todavía existían el periodismo cultural en los periódicos. Hice una serie de investigaciones de preguntas, pues de entrevistas con algunos de los maestros y maestras que yo conocía en Guadalajara, de danza clásica, de danza contemporánea. Y bueno, ahí empecé a juntar un poquito de material que después continué trabajando de manera independiente, ¿no? Por la libre, con las herramientas que tenía. Bueno, en la parte de cómo describo mi método de investigación, pues podría decir que es muy experimental, que es una investigación que hago no solo con la cabeza, no solo desde la academia, sino es una investigación mente-cuerpo, podríamos decir, ¿no? No me limito a hacer entrevistas, sino que me gusta experimentar lo que los maestros me cuentan. Eh, para las investigaciones que he hecho, por ejemplo, para la de danza experimental, justamente, pues tomaba todas las clases que podía con los maestros que entrevistaba, ¿no? No sé, por ejemplo, si entrevistaba a Lola Lince, pues tomaba un taller con ella para conocerla más de cerca, ¿no? Con fines de investigación y de experimentación de mi cuerpo en el espacio y esa interacción con las maestras y los maestros. Y, por ejemplo, empecé a tomar también alguna información de las redes sociales, a hacer mesas de discusión con la finalidad de obtener información para esa investigación. Es decir, no me limito a las fuentes, por ejemplo, hemerográficas, fotográficas, al currículum, a todos estos documentos que ya están ahí, sino que me gusta la experimentación corporal, por un lado, porque, bueno, es mi manera, es danza, también hay otras maneras válidas, y por otro lado, generar mis propias fuentes de información. Así es como lo describiría. Y en cuanto a lo que mencionas de que la gente lo pueda leer fácilmente, pues sí, de alguna manera pienso que hago o aspiro a hacer divulgación de la danza, porque la verdad es que a mí me chocan estos textos muy académicos que se quedan en la academia, las tesis que se escriben y que se quedan en un estante, y a veces son fabulosas, ¿no? Pero ni se les da difusión y a veces son demasiado académicas, entonces no tienen una intención como de que otras personas las lean y lleguen a un conocimiento a través de un lenguaje sencillo. A mí me gusta mucho el lenguaje coloquial. También amo el ensayo literario como género, he tomado algunos talleres de ensayo literario y bueno, en el último libro que escribí, en el de danza experimental, justo lo que quise hacer y lo que al parecer hice fue un ensayo a la mitad académico y a la mitad literario, ¿no? Y para eso estuve tomando algunas clases un taller, un tiempo más bien estuve en el taller de ensayo literario de José Israel Carranza, que es fantástico.
Y además tuve la fortuna de tener como tutora en la maestría en investigación de la danza del IMBA a Dolores Ponce. Lola fue no solo mi maestra, sino mi tutora de toda la, pues no fue tesis, fue ensayo, también nos aventamos un tiro ella y yo para que el comité aceptara que fuera un ensayo. Y ella es, pues es traductora y es maravillosa maestra en el área de literatura, todo lo que tiene que ver con letras. Y bueno, eso fue una fortuna también. Bueno, Corpus Sapiens es un diplomado en investigación de la danza, pero también es un podcast, es decir, es un proyecto más amplio que tiene diferentes salidas y hasta el momento tiene esas dos. El diplomado, bueno, ya tiene, estamos trabajando, ya terminamos para este momento en que estén viendo la entrevista, la segunda edición, que trató de hacer investigación sobre personajes pioneros de la danza. Entonces, como ha sido todo un tema no tener la memoria, no tener investigación histórica sobre temas, situaciones y personajes de la danza, pues creo que eso es lo que hemos estado haciendo, aportando un poco a través de la investigación y de la escritura de semblanzas. Entonces, ustedes pueden ver en corpusapiens.com un archivo, un centro de documentación que creamos con la participación de las chicas y los chicos que estuvieron tomando este diplomado, de 9 personajes pioneros de la danza. Fue muy difícil, por supuesto, elegir esta lista de 9 personajes, pero ahí están, cada quien se encargó de uno o de una, y la semblanza también está escrita, pueden acceder en el mismo sitio y también se hicieron algunas impresiones. Es decir, lo que hacemos en Corpus Sapiens es trabajar con el archivo y la memoria. De hecho, este año se llama Del archivo a la memoria y hacer investigación desde las ciencias sociales y las humanidades con maestras invitadas de primera calidad y con un resultado de investigación tangible, que en este caso pues fueron las semblanzas y la construcción de este centro de documentación, que aquí me parece muy importante señalar que no existe un centro de documentación en ninguna institución de Jalisco. Las instituciones culturales no cuentan con un centro de documentación y estamos haciendo este primer centro de documentación de manera independiente y además poniéndolo a disposición de cualquier persona, investigadora o curiosa de manera gratuita en la página. Y bueno, por otro lado, el podcast en esta tuvo su primera temporada donde hablé de las investigaciones que ya he hecho, sobre todo en el libro de Pioneros de la Danza en Guadalajara, que son un legado nacional, porque me parece muy importante que no solamente se quede en los libros. Yo he publicado 3 libros y me invitaron también a escribir en una enciclopedia, pero siento que estos materiales, sobre todo los 3 libros, que han sido apoyados con becas del FONCA y del SECA, no, es muy difícil que lleguen a las personas realmente, porque fuera de las presentaciones de esos libros donde se hace la mayor donde se hace la mayor distribución de libros, realmente es muy difícil que las personas tengan acceso a ellos si no es a través de mí, ¿no? Entonces, el trabajo de llevar los libros a las librerías de distribución es todo un trabajo, tal vez tan arduo como la propia investigación, que no se está tomando en cuenta en las becas, por ejemplo, ¿no? Es como, sí, te ganaste tu beca, puedes publicarlo y aquí están tus libros, hazle como quieras, ¿no? Creo que ese es un tema pendiente, la distribución. Y yo pensé que el podcast es un formato súper amable, a mí me encanta porque es un formato manos libres, puedes estar haciendo muchas cosas mientras escuchas y es mucho más democrático también, puede llegar de manera sencilla a todas las personas. Entonces, bueno, ahí están esas salidas, después vendrán otras temporadas en las que abordaremos otros temas que tengan que ver con el cuerpo, con la danza, con la filosofía del cuerpo, en fin. Y el diplomado, pues también se seguirá, lo seguiremos haciendo el próximo año. Sí, Corpus Sapiens va a continuar.
sí tengo planes como investigadora. Tengo muchas ganas de escribir, ¿sabes? Como de escribir ensayo nuevamente. Y creo que esta escritura ensayística se verá reflejada en las siguientes temporadas del podcast. Y, y bueno, sí tengo algunos planes, pero diría que esperen también la convocatoria de Corpus Sapiens, que sí tenemos, porque he trabajado muy de cerca con Velvet Ramírez, sobre todo en esta última eh, edición de Corpus Sapiens, el diplomado. Tenemos la idea de formar personas capaces de realizar investigación seria y creativa en el ámbito de la danza. Y bueno, esa es la intención, que sigamos abordando todos estos temas que no se han tocado, que hablemos de personajes, que hablemos de sucesos también. Pero nada, esperen la próxima convocatoria para que sepan los detalles también. Claro, pueden hacerlo en corpusapiens.com, que es nuestra página web. Pueden seguirnos en @corpusapiens en Instagram y Facebook. El mío es Angélica-Íñiguez, como mi apellido, pero con N. Y bueno, ahí nos pueden seguir también. Y claro, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, igual, si buscan en Spotify Corpus Sapiens, también está en otras plataformas, que ahí mismo si se meten a la página nos va a dirigir. Y pues ahí